Buenos días, muchas gracias, buenas tardes ya. Muchas gracias a UNITAR por la invitación. Yo creo que es una muy buena oportunidad para mostrar cómo la academia puede aportar a la gestión de desastres y al aumento de la resiliencia en las ciudades. En vista del tiempo, voy a tratar de hacer una presentación corta, porque creo que lo más interesante es después la ronda de preguntas y respuestas, donde se pueden ver en específico el interés y las preguntas de los asistentes. Como dijo Estrella, yo soy director de este Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales. Es un nombre bastante largo, pero no lo pudimos acortar mucho porque tiene muchas disciplinas y muchos participantes. Y este centro está formado por 4 universidades. No es solo la Universidad Católica, yo soy profesor de la Universidad Católica, pero el centro no es de la universidad lo patrocina como institución principal por un problema administrativo, legal, digamos, pero es independiente de las universidades. ¿Cuál es nuestra misión? Es desarrollar y transferir conocimiento científico y tecnológico para reducir las consecuencias sociales de eventos naturales extremos. Es financiado por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile a través de un programa FONDAP, que son los proyectos de investigación más grandes que se financian en Chile, por 5 años, extendible a otros 5 años más. Vamos a hacerlo, voy a saltar algunas de las cosas que no son muy importantes. Como dije, un consorcio de 40 universidades, tenemos más de 40 investigadores de diversas disciplinas y más de 10 facultades involucradas, 6 de la Universidad Católica, por ejemplo, 2 de la Universidad Andrés Bello, 1 de la Universidad Católica del Norte y un par de la Santa María. Es bastante multidisciplinario. ¿Y por qué es multidisciplinario? ¿Por qué nosotros ofrecimos esta visión cuando respondimos al llamado de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología para crear un centro? Porque creemos que los desastres naturales impactan a la sociedad completa. En realidad, desastres naturales cada vez la encuentro una peor palabra, digamos, porque son eventos naturales y los desastres son sociales, digamos. Pero de alguna manera se ha instalado, pero deberíamos empezar a cambiarlo. Los eventos naturales extremos. Nuestro país tiene muchas necesidades sociales no cubiertas, menos tal vez que algunos países de la América Latina, pero todavía claramente tenemos muchas que no están cubiertas. Por lo tanto, tenemos que ser rigurosos y cuidadosos en el uso de los recursos. Y esto requiere entender muy bien cuáles son las mejores opciones para reducir los riesgos. ¿De qué riesgos estamos hablando? ¿De qué peligros? Sismos, tsunamis, eventos hidrometeorológicos extremos, que en Chile no son tan importantes como vimos ayer en la presentación de Ricardo en Centroamérica, estos eventos extensivos que son a veces mucho más importantes que los intensivos, pero también ocurren en Chile. La semana pasada tuvimos un problema en el norte, volcanismo y deslizamientos de tierra. Como decía, nuestra propuesta es un enfoque integrado para preparar a la sociedad a enfrentar los peligros, gestionar la emergencia y reducir las consecuencias sociales en el largo plazo. Somos un centro de investigación, no somos un centro de acción. Por lo tanto, queremos desarrollar ciencia del mejor nivel para lograr ese objetivo, pero también entendemos que tenemos que interactuar muy fuertemente con la sociedad y con las agencias gubernamentales y con el sector privado, porque ellos son los que llevan a cabo las acciones. Ellos son los que definen las normas, ordenanzas, planes, que finalmente redundan en ojalá en una reducción del riesgo, no en un aumento. Pero nosotros queremos proveer el conocimiento y el apoyo para que eso se pueda hacer de la mejor manera posible. Nuestro enfoque se basa de algún modo en este esquema que ven aquí de la gobernanza del riesgo,
yo vengo del área de análisis y gestión de riesgos. Esta es una conceptualización del Consejo Integrado para la Gobernanza del Riesgo, en que básicamente define en forma muy conceptual los participantes en un problema de riesgo que afecta a toda la comunidad. La sociedad, lo primero que hace o lo primero que ocurre es un pre-assessment, una pre-evaluación. Se descubre un peligro, puede ser nuevo o viejo. En el caso de Chile, los terremotos no son viejos, pero no son nuevos. Los tsunamis tampoco, pero el año 2010 nos golpeó como algo casi inesperado. Después de 50 años, la memoria es bastante mala, incluso la memoria social, y de repente nos dimos cuenta que no éramos tan invulnerables a estas cosas. ¿Qué es lo que hace, qué hace la sociedad en ese caso? Dice, bueno, a ver, arreglemos este problema, esto es inaceptable. Pero va al Estado, y el Estado, ¿cómo lo hace? Puede tener las mejores intenciones, pero problemas complejos no es tan fácil de resolver, no es un problema solo de presupuesto. Se vuelve a la academia, y los académicos, muchas veces, con razón y algunas sin razón, somos considerados bichos raros que vivimos en la estratosfera, digamos, en la famosa Torre de Marfil, pero de repente bajamos los pies al suelo, a la tierra, y nos dedicamos a problemas reales, a problemas que tienen un impacto hoy. Ese es nuestro rol. Nuestro rol es hacer lo que sabemos hacer, pero enfocado a los problemas de la sociedad para apoyar el diseño y la evaluación de opciones de mitigación y políticas públicas. Esto parece bastante simple, pero créanme que después de 8 meses, el centro se creó en diciembre del año pasado, no es tan fácil desviar la atención de los académicos de su actividad puramente académica, haciendo papers por los cuales nos juzgan, a problemas que a veces parecen más terrenales, más aterrizados, digamos. Y a veces tampoco es muy fácil desviar la atención de los funcionarios públicos y que consideren que alguien fuera de su ámbito, o más bien fuera de del trabajo que ellos hacen, pueda aportar con algunas ideas y algunos métodos. Esto es esta carretera o este círculo que aparece aquí de facilitar y comunicar se ve muy fácil, pero no es tan fácil. Dicho eso, nuestro foco son 3 focos. No es solamente la investigación, sino que es, disculpen el formato se echó a perder un poco porque siempre la pasada de Mac a PC no funciona perfectamente. Si fuéramos un centro de solamente investigación, haríamos solamente esto, avanzaríamos el conocimiento solamente. Pero nosotros queremos también educar, y no solo educar a nuestros alumnos, que es una contribución a la sociedad, sino que también educar desde estudiantes que pueden hacer voluntarios, como lo vimos ayer en el caso de Japón, los voluntarios eran muy importantes, hasta los policy makers, hasta los hacedores de políticas. Y también queremos influir a través de proyectos de investigación, a través de códigos y estándares, y finalmente a través de políticas públicas en cómo la sociedad responde a los desastres naturales. Esto me lo voy a saltar un poco. Desde el punto de vista de investigación y de nuestra organización interna, tenemos 6 líneas de trabajo. Las 2 primeras líneas son básicamente la caracterización de la amenaza física. Aquí
es donde están los académicos. Aquí es donde uno puede ir a un departamento de geofísica, un departamento de ingeniería hidráulica. Después tenemos análisis de riesgo, puede ser un departamento de ingeniería civil estructural, por ejemplo. Disaster management, gestión del desastre, es un poco más complicado. Ya no hay, por lo menos en Chile, y no sé si en alguna parte de Latinoamérica, hay departamentos académicos de gestión de desastre. Hay de gestión, hay de emergencias médicas, hay de ingeniería ambiental o de prevención en riesgo, pero ya no hay una disciplina que se haga cargo de esto. Nosotros dentro de esta línea tenemos psicólogos, sociólogos, médicos, emergencistas de trauma y de psiquiatría, o sea, de salud mental. Y también tenemos ingenieros que trabajan en logística humanitaria, por ejemplo. Y después tenemos la línea final, que es la mitigación sustentable, que es básicamente, bueno, ¿cómo arreglamos esto en el largo plazo? Y ahí tenemos principalmente urbanistas y geógrafos que ven el ordenamiento territorial, que es una de las grandes áreas en las cuales con la cual se pueden reducir los riesgos de desastre, pero también tenemos analistas de riesgo que estudian, por ejemplo, la percepción de riesgo. En este caso particular somos ingenieros y psicólogos los que estudiamos eso, porque realmente es un área que no tiene una disciplina definida. Y también tenemos educadores. La educación es parte importante de una reducción de riesgo a largo plazo. Esa es nuestra apuesta. Dentro de esta, aparte de esta línea disciplinaria, y mencionando la última línea, que es una línea de soporte tecnológico, que es útil para todos los casos, tenemos problemas y disciplinas que cruzan todas esas líneas, pero no quiero entrar en detalle con eso. ¿Por qué creemos que es importante hacer este estudio integrado? Déjenme mostrarle un ejemplo. Ya llevo 15 minutos. Un ejemplo simple de logística humanitaria, por ejemplo. El problema es cómo estar preparado para la distribución de raciones de emergencia, de víveres y hasta de equipos de emergencia. Un enfoque logística tradicional lo divide en diferentes estaciones, diferentes rutas, y termina, por ejemplo, este es un análisis parcial que se ha hecho en la zona afectada por el 27F. Uno dice, bueno, debiéramos, porque tampoco esto ocurría así, deberíamos tener un par de bodegas localizadas ahí y las rutas son estas. Pero si esto lo vemos lo integramos con la vulnerabilidad y lo integramos con la confiabilidad de las rutas, por ejemplo, puede que entendamos que tal vez esta ciudad acá va a tener más afectados y que esta ruta tiene una probabilidad de falla mayor que otras. Por lo tanto, en vez de tener este plan de esa manera, vamos a tener que tener preparado otro plan que nos va a decir, bueno, va a tener que ir usted por este camino que no es tan bueno. Y si ese mismo camino tiene otros riesgos, tal vez tenemos que mirarlo más en detalle. Es un pequeño ejemplo en el cual, mirando las cosas con dos perspectivas por lo menos, se puede mejorar la respuesta a una emergencia. Una de las cosas importantes que dije es que tenemos que tener impacto en la sociedad a través de dos cosas: de la transferencia de conocimiento y tecnología, y también con la interacción de organismos públicos. Tenemos cooperación con los organismos en Chile encargados de la gestión directa de la emergencia, ONEMI, el Servicio Hidrometeorológico de la Armada, Senagiomin, el Ejército y otras Fuerzas Armadas, y también con organismos públicos relacionados indirectamente. El Ministerio Sectoriales y Servicios, por ejemplo, el MINBU,
cooperamos con ellos, también con el Ministerio de Obras Públicas. Acabamos de hacer un estudio de vulnerabilidad de obras portuarias frente a cambio climático, y una de las amenazas frente a las obras portuarias son los eventos extremos que son exacerbados por el cambio climático. Nosotros queremos ser, ahí se alcanza, aquí se ve mejor, queremos ser un centro articulador entre la academia, las instituciones públicas y privadas y el público para crear capital humano avanzado, crear nuevo conocimiento, apoyar las políticas públicas. Eso no las vamos a crear nosotros, las vamos a apoyar. No es nuestra responsabilidad crear políticas, pero sí apoyarlas. Y educar y entrenar a la población. ¿Qué proyectos tenemos actualmente en curso? Como les digo, llevamos 8 meses, estamos recién partiendo. Pero esto les puede dar una idea de las cosas que estamos haciendo. Un proyecto es el análisis de la falla sísmica activa en el norte de Chile, que es una zona que, como todos ustedes saben, tiene un silencio sísmico importante. La modelación de tsunamis e inundaciones en el norte de Chile, eso es en conjunto con un proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA. Estamos desarrollando un sistema de pronóstico de eventos meteorológicos extremos en Chile Central, el análisis de riesgo y vulnerabilidad de la infraestructura crítica en el norte de Chile, la modelación de conductas de evacuación usando modelos basados en agentes, desarrollo de protocolos de ayuda ambiental temprana a afectados por catástrofes, ordenamiento territorial y exposición al riesgo, entrenamiento de la población, percepción de riesgo de la población y confianza en las autoridades, que afecta a la conducta, y un prototipo de sistema de alerta temprana basado en redes de sensores inalámbricos. Esos son algunos de los proyectos que estamos desarrollando, que son más bien disciplinarios algunos, otros multidisciplinarios. Nuestro desafío es lograr cooperar entre nosotros, entre los académicos, y cooperar con las instituciones. Y una muy buena manera de hacer eso es bajar directamente a un problema, a un caso de estudio, y hemos elegido el norte de Chile como el primer caso de estudio por razones obvias. Iquique es una de las ciudades que tiene de los mayores riesgos, tiene riesgos de todo tipo. Una de las primeras actividades de esto fue la observación y análisis del simulacro en la macrozona norte, que se realizó hace casi un mes en Iquique, en conjunto con la ONEMI y con la Municipalidad de Iquique. Fuimos a observar y a documentar lo que ocurría allí. Ya vieron, es una ciudad que tiene bastantes problemas. Eso es, o sea, no bastantes problemas, bastantes riesgos. Iquique en el 2012, los que no han estado en el norte de Chile, como ven, es un desierto, por lo tanto, y aquí hay un farellón, unos cerros de bastante altura. Si ustedes ven esos cerros son bastante altos, y el espacio habitable frente al mar es bastante reducido. Los mapas de inundación del CHOA muestran que más de la mitad de la ciudad se inundaría en caso de un tsunami frente a sus costas, pero también tiene problemas de deslizamientos de tierra. Más aún, es una ciudad bastante pujante que va a crecer y, ahí está, y el desarrollo proyectado para 2030 implica usar todas estas zonas en la parte sur de la ciudad, o sea, aumentando la vulnerabilidad de los habitantes. Ahí no sé si alcanzan a ver, pero básicamente ahí uno está entre el farellón y el mar, digamos. No hay mucho espacio para arrancar, digamos, y son cerros bastante inclinados. Incluso hoy día tienen poblaciones que están de espalda al cerro y que sin ningún movimiento sísmico ya están siendo amenazadas por este cerro, que es básicamente un gran arenal. Ahí, si ustedes se fijan, están levantando la muralla del patio de atrás de estas casas, porque
aquí la arena ya llegó hasta el borde, digamos. Imagínense qué pasa ahí con un movimiento sísmico. ¿Qué va a pasar con esas casas, digamos? O sea, están entre la espada y la pared, básicamente. Bueno, este simulacro fue bien interesante. Nosotros documentamos la evacuación dentro de un colegio en la zona franca de Iquique y en los espacios públicos, tomando los tiempos de evacuación, la dispersión, los movimientos geográficos y haciendo entrevistas a los que evacuaron, a las personas que evacuaron. Ahí ven la evacuación de niños de un colegio. En general fue bastante ordenada. Este es el tercer simulacro que hacen en el año. Están bastante preparados. La evacuación de niños se hace a veces en vehículos bastante simpáticos, digamos. Tenemos señalética bastante, a veces contradictoria. Ahí hay 2 avisos de tsunami y uno no sabe para dónde partir, digamos. Pero en general la conducta fue bastante buena, llegaron dentro de un tiempo razonable. Esta es una zona segura y ustedes pueden ver los cerros ahí al fondo, y esta es una parte en la que hay espacio. Dentro del colegio documentamos todo esto para alimentar nuestro sistema basado en agentes. Ahí tienen los niños evacuando, después caminando por ahí y consultando mapas para ver a dónde tenían que ir, digamos. No se alcanza a ver muy bien en mapa ahí, pero la zona roja es la que se inunda y la zona no roja es mucho menor, digamos. Finalmente hicimos estas entrevistas post-simulacro, 230 personas, y hay una serie de resultados que estamos analizando con respecto a qué es lo que haría en caso de un temblor fuerte, si evacuaría inmediatamente, buscaría más información, etcétera. Y, por ejemplo, con respecto a la ruta de evacuación, si la conocían, un 87% conoce la ruta de evacuación, lo que es bastante alto. 90% dice que la ruta es fácil, en realidad es una cuadrícula, así que es bastante fácil verlo, de ese tipo. Este ejercicio nos ha servido bastante para estrechar los lazos con la municipalidad, que es la que está a cargo de la gestión local del riesgo, y entre nosotros los investigadores. Bueno, eso es muy rápidamente esta visión. Nosotros, como les digo, esperamos aportar con conocimiento y con colaboración concreta, tanto a nivel local con las municipalidades, como lo estamos haciendo con la Municipalidad de Iquique, con los ministerios sectoriales y también con los legisladores. Pueden mirar el sitio web, estamos en un par de semanas, vamos a pasar a una nueva versión, pero ahí ya hay información y estamos encantados de recibir preguntas, propuestas, queremos colaborar. No alcancé a verlo ahí, pero nuestros colaboradores internacionales generalmente son todos de Estados Unidos, Asia o Europa. Los académicos estamos en un mundo muy competitivo y generalmente buscamos socios lo más lejos posible, tal vez. Por lo tanto, a veces no conocemos mucho más gente de otros continentes que a nuestros propios pares del mismo continente. Así que creo que esta es una muy buena instancia para lograr facilitar la comunicación entre los diferentes países. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, seguimos con la intervención del doctor Mario Pardo. Gracias, buenas tardes. En relación a la participación de la academia en la reducción de riesgos y aumento de la resiliencia de la población, quiero hablar en esta ocasión sobre la participación de la Universidad de Chile en particular,
en este tema, sobre todo en la reducción de riesgos sísmicos en el país, en caso particular. Tal como mencionaba el expositor anterior, el aporte de la academia, fundamentalmente, el trabajo de la academia, se centra en tres grandes aspectos. Investigación, que es creación de conocimiento; docencia, que es formación de nuevos cuadros; y extensión, que es difusión y comunicación hacia la población. En el caso de sismos, vamos a hablar sobre la amenaza sísmica. ¿Cuál es el aporte de la Universidad de Chile frente a la amenaza sísmica y además a la resiliencia de la población, en el sentido de que está mejor informada en este aspecto? Y cómo reducir además la vulnerabilidad usando esta información que está disponible a toda la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Bueno, como todos ustedes saben, Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Tiene una ubicación geográfica bien particular, placas que generan actividad sísmica en sus bordes. No solo Nazca Sudamérica, sino que Antártica Sudamérica en algún nivel tiene un grado de peligrosidad, y Escocia Sudamérica, que genera también terremotos en la zona de Magallanes. Si vemos la liberación de energía durante el siglo XX, en términos de liberación en forma de ondas asociadas a terremotos, tenemos que más del 30% de la energía mundial en el siglo XX fue disipada en terremotos chilenos. Y les menciono, y como todos ustedes saben, este siglo hemos colaborado con una cantidad de energía sustantiva con el terremoto del 27 de febrero, y sin duda vamos a seguir teniendo terremotos a futuro, dada la condición de Chile. Este es el marco tectónico, como les mencionaba. Tenemos sismos, los puntos rojos son sismos en los bordes. ¿Y por qué en los bordes? Porque es la zona donde tenemos esfuerzos que se pueden acumular debido al movimiento de las placas. Y en Chile tenemos todo tipo de terremotos, y eso es lo interesante como laboratorio natural del país. Y eso nos conlleva a la situación de un alto riesgo asociado a la ocurrencia de estos fenómenos naturales en el país. Tenemos sismos costa afuera, como los que ocurren acá, entre las placas, interplacas, en el interior de las placas, en la placa continental, en bordes de placa activos, con ejemplos como los siguientes. Este es un ejemplo de borde interplaca, el terremoto del Maule del 2010, magnitud 8.8, y como estos son relativamente frecuentes en Chile, ocurre del orden de uno cada 10 años en el país, que genera daños importantes y destrucción considerable. Podemos hablar de que en promedio, si consideramos todas las pérdidas asociadas a terremotos y las distribuimos en el tiempo, en promedio es del orden del 1 al 2% del PIB nacional por año que está perdiendo el país, asociado a daños generados por terremotos. No solo son las estructuras que van a colapsar, sino que son puertos que dejan de funcionar, puentes que hay que reconstruir, caminos que quedan inutilizables. Y es una cifra interesante de mantener en mente. Entre el 1 y el 2% del PIB se pierde en Chile por efecto de terremotos. En otras palabras, el precio del arriendo que pagamos los chilenos por vivir en este territorio nacional. Más ejemplos: terremotos costa afuera. Este es un ejemplo de 2001, un magnitud 6.3. Son de magnitudes más pequeñas, sin embargo, pueden generar problemas a nivel de la costa. Sismos en el interior de la placa que está subductando, que los estudios que hemos realizado indican que el grado o el potencial de destrucción que tienen los sismos más profundos en relación a los sismos interplacas es mayor. Técnicamente, la vibración es de mayor frecuencia, o sea, la radiación de energía está en frecuencia más alta, lo que daña estructuras más rígidas. En la zona habían estructuras de adobe que son seriamente dañadas, y en nuestros sitios rurales aún persiste
la construcción con este tipo de materiales. Y tenemos bien documentado, y nuestros ingenieros ya lo usan a nivel nacional, las consideraciones que hemos obtenido por estudio de este tipo de terremotos. Ocurren también terremotos muy superficiales, no más allá de 10, 15 kilómetros de profundidad en la cordillera. Por el efecto que estamos deformando la cordillera, estamos comprimiendo, apretando. Y este tipo de sismos es relevante si ocurren cerca de ciudades importantes. Menciono el terremoto de Las Melosas, 1958, magnitud 6.4, si bien es cierto es pequeño, los daños son bastante grandes dada la cercanía a los centros poblados. Cajón del Maipo, que en este momento tiene una serie de infraestructuras estratégicas para el país, como el agua potable para la ciudad de Santiago, centrales hidroeléctricas que proveen de alguna manera electricidad a la zona central, podrían verse muy afectadas si ocurre un terremoto en esa zona. O sea, el riesgo sísmico es cada vez mayor en las zonas, además de la minería que hay. Este tipo de sismos, sí, mucho se ha hablado de la falla de San Ramón, que estaría por acá. Es parte del sistema de fallas que ya se ha activado en tiempos históricos. O sea, no es que tengamos que hacer estadística y probabilidades de si puede ocurrir o no a futuro, estamos seguros de eso, no sabemos cuándo. ¿Okay? Esos son los problemas que quedan pendientes. Pero también tenemos sismos en el sur del país. Este es un borde de placa activo, es la placa de Escocia con respecto a Sudamérica, que en 1949 tenemos sismos que destruyen gran parte de Punta Arenas, y que en este momento, si se volviera a repetir estos sismos, históricamente ocurren del orden de 100 años, con una frecuencia de 100 años, con una estadística maravillosa de 2 puntos. O sea, tenemos una regresión perfecta. O sea, faltan datos en el pasado, faltan estudios que tengamos que hacer. Pero si vuelve a ocurrir una actividad de este estilo, el riesgo, el peligro sísmico involucrado es mucho mayor en este momento, el riesgo sísmico, dado que hay explotaciones petroleras, de gas, plataformas costa afuera, que se pueden ver seriamente dañados, igual que los sismos en la cordillera, que pueden ocurrir en cualquier lugar del país, en que la minería se puede ver fuertemente afectada. Dicho esto, ¿cuáles son las características principales que tenemos en función de la amenaza sísmica? Los sismos son muy frecuentes en Chile y de gran tamaño. O sea, pueden ser megaterremotos. Tenemos el terremoto más grande registrado a la fecha, que es 1960, magnitud 9,5. De estos grandes terremotos, magnitud mayores que 8, tenemos una frecuencia del orden de 1 cada 10 años en el país, lo cual no deja de ser preocupante, y esa es la razón por la cual estamos contribuyendo con entre el 1 y el 2% del PIB a este proceso. Tenemos todo tipo de sismos. Todos los sismos que se conocen a nivel mundial ocurren en Chile. Los sismos estos de Magallanes son muy parecidos a lo que pasa en la falla de San Andreas, el mismo proceso, o en Anatolia, en Turquía, o sea, eso es California, y Turquía. Tenemos ese tipo de sismos, tenemos sismos de subducción clásicos, profundos, someros, de todo tipo. Tenemos actividad sísmica superficial que puede dar origen a sismos que, si bien es cierto, pueden ser más pequeños, pueden generar grandes daños debido a la cercanía a lugares poblados y a infraestructura en general, puentes, caminos que puedan dañarse. Y los desastres que tenemos son, si sacan el promedio, más o menos 1 cada 7 u 8 años, lo cual significa un alto peligro del punto de vista sísmico. Si vemos la actividad sísmica, los sismos localizados durante 2011, de los cuales 277 son sensibles, en esta lámina los amarillos son todos los sismos que ocurren en el país en el 2011, no los que ocurren, los que han sido localizados por el Servicio Sismológico hasta este momento de la Universidad de Chile, que dependía del Departamento de Geofísica, y este año ha habido un cambio importante, creándose el Centro Sismológico Nacional, que se hace cargo de este laboratorio del Departamento de Geofísica, que permitía
medidas instrumentales de la actividad sísmica en el país, hacia una nueva estructura que se las voy a mencionar después de que les quede en la retina cuál es la manera como tiembla en Chile y dónde tenemos la mayor cantidad de sismos. Todos los rojos son sismos sensibles y en el recuadro hacia la derecha los puntos rojos con diferente tamaño que indican la magnitud nos dicen que en el país ocurren esta cantidad de sismos con magnitud mayor que 5.5. 5.5, si vamos a California o Europa, es un terremoto sumamente importante que genera grandes daños, y esta es la cantidad que tenemos en el país por año. ¿Ok? Y esa es una de las ventajas del punto de vista académico que podemos mencionar del país, que es un laboratorio natural de primer orden, donde tenemos todo tipo de sismos, son muy frecuentes. Luego, si hago estudios, no tengo que esperar mucho para tener resultados que me permitan no solo conocer el proceso, sino que desde el punto de vista académico difundir esto a través de publicaciones y generar conocimiento al respecto. Como les mencionaba, marzo de este año, luego de un acuerdo con ONEMI y el Estado chileno, he financiado un Centro Sismológico Nacional de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, que toma en parte este laboratorio del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, que existía y sigue siendo parte del Departamento de Geofísica, ampliado con un conjunto de instrumentos que habían sido financiados desde el 2007 y recién se están instalando en el país. O sea, hay fondos para instalar, y dada la cantidad de estaciones, o sea, tienen 65 estaciones de banda ancha que responden en velocidad, casi 300 acelerógrafos que responden en aceleración, y del orden de 65 estaciones más GPS, más 40 nuevas para estudio de réplica, que conforman un esqueleto que este es lo que había en el como laboratorios del Servicio Sismológico, y esto es lo proyectado a futuro que debería tener el país de aquí a 4 años más aproximadamente. En este año estamos instalando del orden de 10 estaciones más 25 que venían por ONEMI, serían 35 estaciones, más o menos la mitad del parque instrumental disponible. Y esta sería la distribución de instrumentos que tendríamos a nivel nacional: GPS y acelerógrafos. Estos datos, como bien lo dice la misión del centro, no solo nos van a permitir cumplir con los intereses que tienen las agencias gubernamentales o agencias estatales para responder en forma adecuada a la alerta temprana y dar información en el menor tiempo posible y de la manera más eficaz y precisa sobre dónde ocurrió el evento sísmico y qué tamaño tiene el evento sísmico, para poder comenzar todos sus protocolos frente a una situación de ocurrencia de sismo, ya sea el CHOA analizando esta información inicial que les permite decidir si puede o no ocurrir un tsunami asociado al terremoto, y la ONEMI sabiendo cuáles son las zonas más afectadas en el país y que tome sus decisiones con esta información de datos instrumentales. Ese es un aspecto sumamente importante que debe cumplir el centro. Sin embargo, el impacto fundamental en el conocimiento y la academia no solo de Chile, sino que de todo el mundo, es el aporte en datos de buena calidad y que sean completos y homogéneos, cubriendo todo el país, sobre terremotos que puedan saber que han ocurrido y que van a seguir ocurriendo en el país. Estos datos van a estar, ya están y van a seguir estando más amigables a futuro, públicos para todos los sectores, público en general, y por supuesto todo el sistema de investigación nacional e internacional. Lo que nos interesa es que con estos datos se aumente el conocimiento de los fenómenos y procesos
asociados a la generación y mitigación de la ocurrencia de terremotos en Chile, y que no solo provengan del espectro académico nacional, sino que de todo el mundo. Estos datos estarían públicos, libres de todo uso y absolutamente gratis a toda la comunidad. ¿En qué consisten estos instrumentos? Son sensores que están ubicados a lo largo de todo Chile, como lo veían en esos puntos, y el problema principal de estos es comunicarlos al sistema de análisis central que tenemos en el Centro Sismológico de la Universidad de Chile. Todos estos son instrumentos de banda ancha que requieren de un cierto estándar para ser instalados. No es llegar y ponerlos en el terreno y conectarlos y que tengamos la información. Tenemos que transmitir esa información hacia la central en Santiago o donde la tengamos, que está proyectado a tener espejos, ya sea en Concepción o en Antofagasta, de centrales que puedan ser autónomas en el tiempo, y a futuro que sean las regiones, a través de la universidad regional, quien tenga la responsabilidad de procesar esa información y dársela a los organismos locales y regionales. Estos son los instrumentos, los acelerógrafos, que en este momento están siendo instalados por el MIMBU y ONEMI, y la operación y mantención a futuro, una vez que estén conectados y podamos tener la información en nuestro centro de análisis, y van a ser operados y mantenidos por el Centro Sismológico Nacional. Este es un ejemplo de un registro de un sismo en particular, y la idea a futuro, ¿cuáles son los planes? Tener herramientas de este estilo que ya se usan a nivel internacional. Esto es USGS quien hace este tipo de mapas, pero ya todo centro importante a nivel mundial podría hacerlo si tuviéramos datos de los acelerógrafos. Si tenemos los datos en tiempo real, podemos hacer lo que se llama un check map o un mapa de aceleraciones en forma inmediata a la ocurrencia de un evento, y esto reemplaza absolutamente a las intensidades. Teniendo estos datos instrumentales, sabemos con bastante precisión cuáles son los daños asociados al terremoto en el momento de su ocurrencia. Y todo en tiempo real, siempre y cuando tengamos los datos que estén llegando, comunicados como corresponde a nuestras centrales. Estaciones GPS es lo mismo, también necesitamos que estén llegando en tiempo real. La diferencia entre estos tres instrumentos es que GPS estamos registrando el desplazamiento del terreno. Con los bandas anchas estamos registrando velocidad con que se mueve el terreno, y los acelerógrafos con qué aceleración se nos mueve. Los tres son importantes y los tres los podemos usar para todo tipo de análisis. Y lo importante es que lleguen a la central de análisis en tiempo real y de una manera robusta. O sea, justamente necesitamos que las comunicaciones en el momento que ocurre un terremoto funcionen para la transmisión de nuestra data, dado que están diseñados para eso. O sea, si ocurre el terremoto y se caen las transmisiones, ¿cuál es el sentido de alerta temprana? Es por eso que necesitamos una comunicación robusta que llegue a nuestras centrales, y tenemos informaciones que llegan, además de la red nacional, llegan la red mundial de estaciones sismológicas, las otras estaciones del servicio sismológico antigua que teníamos, estaciones de IRIS, que es un consorcio de universidades en Estados Unidos. Y menciono todo este tipo de agencias que están ligadas, hay una simbiosis entre Agencia Nacional de Emergencia, que sería USGS o FEMA en Estados Unidos, y las universidades. Hay un link directo entre ellos, dado que todo el conocimiento y avances tecnológicos no puede realizarlo directamente la oficina profesional que está dedicada a recabar esta información, sino que tiene que ser en conjunto con el sistema universitario o el sistema de investigación, llámese como se llama en el país. Necesitamos estar en la punta de la ola del conocimiento, tener el mayor conocimiento tanto en la adquisición como en el análisis de la información en tiempo real,
lo mejor posible, y ya es materia de todo el sistema académico generar conocimiento con estos datos. En este momento lo que hemos desarrollado es procesamiento automático, que muchos de ustedes pueden ver difundido en nuestra página web, que nos permite en pocos minutos, 2-3 minutos, tener la localización del evento y en 5 o 6 minutos tener la magnitud del evento, que esto está conectado en tiempo real. O sea, estas pantallas que ustedes están viendo, que están en nuestro centro de análisis, están en directo. Hay un espejo en ONEMI y en CHOA que ven este tipo de información igual que como la estamos viendo. O sea, si nuestros analistas hacen cualquier cambio en las pantallas, lo ven instantáneamente en ONEMI y CHOA. Estos son avances que estamos haciendo de diferentes sistemas, estamos probando y estamos viendo cuáles son los óptimos. Para esto estamos mejorando los modelos de velocidades de todo Chile, y eso ya es contribución de la academia. Hemos implementado nuevas herramientas. Esto es un uso de una fase entre la fase compresional, la primera cosa que llega, y la de cisalle, que es la que nos va a sacudir. Esta fase intermedia, que parece una W, fue bautizada por estos autores como fase W, nos permite obtener esto. Esto es simplemente una representación del tipo de falla asociado al terremoto y cuál es el tamaño. O sea, si tengo esta información lo antes posible, y la tenemos antes porque estamos usando señales que ocurren 2-3 minutos después del terremoto en localidades relativamente lejanas, o sea, en 6-7 minutos tenemos la información de cuál es la magnitud en escala MW real del sismo, con mucha confiabilidad, y cuáles son el tipo de movimiento que tiene ese terremoto en las fallas que lo asociaron. ¿Qué importancia tiene Porque si vemos que, si aprendemos a leer este tipo de datos y veo que el suelo oceánico, el fondo oceánico se movió verticalmente una cierta cantidad que puedo cuantizar con esto, podría dar una alerta o alarma de tsunami en forma mucho más confiable. Y ese es un dato que se lo entregaríamos directamente al CHOA, quienes ya están recibiendo este tipo de información preliminar por ahora, y es algo que de rutina tendríamos que hacer a futuro. ¿Cómo diseminamos esta información? Aquí tienen nuestra página web, además de mostrar todos los sismos que podemos registrar y sensibles por la población del país. Hay una serie de otras pestañas que nos permiten dar información sobre terremotos en Chile, divulgación de conocimiento. Hay un glosario que permite transmitir a la población cuáles serían los significados del lenguaje que se usa. En fin, una serie de aportes, además de sismos en tiempo real, que transmitimos a la población. Está esta información del sismo real, dónde ocurrió, el mapa, su ubicación, sus coordenadas y las intensidades que son recopiladas por ONEMI, que las publicamos en este momento. ¿Qué queremos hacer a futuro? Bueno, ya se han hecho medidas GPS a nivel nacional. Si instalamos esta red GPS que les menciono, vamos a mejorar sustantivamente, esta sería la red propuesta, las medidas en el país. Todas estas medidas ya han sido hechas hasta ahora con instrumentos, algunos instalados en forma permanente y muchos de ellos en forma temporal, con campañas con nuestros colegas y investigadores principalmente de Francia, Alemania y Estados Unidos. En azul lo que pasa entre la actividad sísmica, las flechas que están apuntando hacia el interior del continente nos están indicando, y aquí está la escala, cuánto está siendo comprimido el continente, cómo le estamos apretando. Estamos acortando el continente, igual que un resorte, y esto es, después del 27 de febrero, cómo reacciona el continente frente al terremoto. Las flechas, obviamente, están hacia el lado contrario. Estiramos el continente del orden de 4 a 6 metros en algunos lugares.
Y eso es lo que ocurre asociado al terremoto y lo que nos va a generar los daños en la zona. O sea, si todo esto podemos modelarlo y tener modelos para todo Chile de qué podría ocurrir, lo máximo que podría ocurrir en cada región, podríamos mejorar nuestro conocimiento sobre peligro sísmico y ordenamiento territorial, por supuesto, que podría ocurrir con este tipo de actividad. ¿Para qué queremos la instalación de esto, además de medir los desplazamientos en tiempo real? Este es un ejemplo de cómo lo usaríamos, un concepto de cómo dar la alerta o alarma de tsunami. Si teóricamente ocurre un terremoto en esta zona, vamos a tener deformación, como ya lo vimos, asociado al terremoto del 27F, de este estilo, que va a exceder un cierto umbral, se va a mover más allá de una cierta cantidad que podemos predefinir, que la podemos medir, y con eso podemos saber por modelos previos cuál va a ser el desplazamiento del fondo marino, luego de qué porte va a ser el tsunami. ¿Ok? Y Choa tiene zonas de inundación y metodologías para ver la propagación de la ola esta, hasta dónde puede llegar, y los tiempos de arribo, que es algo que se está trabajando en conjunto entre las diferentes instituciones. O sea, si tenemos instalados los GPS, tal como los mencionaba en la figura anterior, podríamos tener una manera de dar una alerta confiable sobre la ocurrencia del terremoto. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Entre cada sismo estoy deformando la placa, está atorada, la placa que está en subducción con respecto a la placa continental, la deformo, luego puedo medir deformaciones y todos los fenómenos físicos asociados a estar deformando la zona, y puedo hacer un pronóstico entonces de cuál sería la zona que podría ser afectada, cuál es el tamaño de la zona que puede ser afectada. Luego tengo la magnitud del próximo terremoto, el dónde va a ocurrir el próximo terremoto. Sin embargo, no tenemos mucha idea de cuándo va a ser el terremoto, solamente tenemos idea del punto de vista estadístico. Y desde el punto de vista estadístico es como hacer estadísticas de cuándo me voy a morir. ¿Ok? No tengo idea cuándo. O sea, por más estadística que haga, no lo sé. Pero sí sé que no voy a vivir 50 años más. ¿Ok? O sea, mi rango de error ya son 10, 20 años, 30 años, no más allá de eso. O sea, en esos términos sí podemos decir cuándo va a ocurrir un fenómeno de esta naturaleza con un rango de error bastante grande. O sea, con 30, 40 años de error hasta ahora. Y en la medida que tengamos más datos, ese error, por supuesto, lo vamos a reducir, como en cualquier estudio estadístico que podamos realizar. En muchos casos tenemos muestras de 3 ciclos, y con esos 3 ciclos estamos tratando de hacer estadística que sea significativa y confiable en la extrapolación que podamos hacer a futuro. O sea, evidentemente los errores son altísimos. ¿Qué pasa con esto? Voy a tener décadas o siglos de acumulación de esfuerzo, el cual este esfuerzo se disipa violentamente en forma de ondas sísmicas en minutos. O podemos hablar de meses o 4 o 5 años, no más allá de eso, o dependiendo de la magnitud, si hablamos de la réplica del terremoto. O sea, si todo esto se me mueve, van a haber zonas que no se van a mover y se van a deformar y están condenadas a moverse a futuro, y esas son las réplicas, por eso que son inmediatamente después del terremoto. ¿Qué es un aspecto importante a considerar en el peligro sísmico? O sea, la norma chilena no considera las réplicas, por ejemplo. En la construcción se está diseñado la estructura para que se comporte adecuadamente frente a un terremoto de una cierta magnitud, pero asumamos que ocurre ese terremoto y la estructura queda con daños no estructurales, pero daños importantes que cambian su diseño original. Y luego viene una réplica relativamente grande y no es capaz de soportarlo, y se nos cae. Y eso lo vemos después de cada terremoto importante. Entonces, academia, nos preocupamos de todo esto en sismología, estudiar lo que es la fuente sísmica, magnitud, tamaño, mecanismo de foco, falla asociada, energía liberada, cómo se comprime, deforma, etc. Podemos estudiar el medio por el cual se propaga también, lo cual es de alto interés desde el punto de vista económico si estoy buscando recursos naturales.
llámese petróleo, gas, agua subterránea, recursos de todo tipo que sean sensibles a las ondas elásticas que se van a propagar en el medio, y en ese caso no uso terremotos naturales, sino que uso vibraciones artificiales que me permiten recuperar el medio. Y el sitio, aquí tengo registros, tengo que tener información. Si no tengo registros, puedo saber cómo se va a mover el sitio. Y eso es lo importante. O sea, si conozco la fuente, he hecho estudios y tengo conocimiento de las fuentes potenciales que pueden ocurrir en la región, conozco el medio, estructuras de velocidades por las cuales se propaga la onda, puedo modelar cómo se va a mover ese sitio. Saber cómo se va a mover tanto en desplazamiento, en velocidad y en aceleración, y con eso puedo diseñar en forma adecuada para que no se caiga cuando ocurra un próximo terremoto de esas características en la región. Y eso nos lleva a lo siguiente, si puedo estudiar eso, esas son diferentes ondas sismológicas que se propagan. La idea es conocer la fuente, conocer el medio y poder extrapolar qué va a ocurrir en un determinado lugar. Eso nos lleva a estimar el peligro sísmico. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra entonces un determinado terremoto que exceda un cierto tamaño, una cierta magnitud, en un periodo de tiempo que nos interesa, que puede ser la vida media de la estructura, por ejemplo? Y para eso esa sería la amenaza sísmica. Para eso necesitamos datos. Sin datos estamos ciegos y no podemos hacer nada. Y esa es la contribución directa que estamos haciendo a través del Centro Sismológico Nacional en este caso. Podemos tener respuestas de este estilo, que es la respuesta en aceleración, si tenemos nuestro acelerograma funcionando, del territorio nacional, y en función de eso diseñar. Y dado este tipo de conocimiento podemos normar. Existen las normas de diseño y construcción, normas de todo tipo, que nos permiten entonces tener un estándar mínimo para las estructuras o todo tipo de infraestructura que se diseñe a nivel nacional. Pero para esto necesitamos datos locales. Si vemos la historia de la ingeniería estructural en Chile, hasta los años 60 usábamos el espectro de aceleraciones venía de un acelerograma, de un registro de aceleración de un terremoto en California, famoso terremoto del centro de California. Lo cual, desde el punto de vista teórico, era realmente una locura, porque California tiene movimiento transcurrente y nosotros tenemos una subducción. Nada que ver las dos zonas. Después se cambia a espectro de aceleraciones de un terremoto en Nueva Zelanda. Ya más se parece más, es una zona de subducción. Recién en 1985 tenemos datos importantes en aceleración que nos permiten modificar las normas de diseño y construcción en Chile, que son las que se usan hasta ahora. Después del 2010 tenemos más información. Nuevamente se está modificando la norma y me alegro muchísimo que por primera vez aparezca la palabra tsunami en la norma de diseño y construcción en Chile. Pero faltan réplicas, falta un montón de cosas y faltan datos. Mientras más datos tengamos, mejor podemos manejarnos al respecto, sobre todo sabiendo que la sismicidad indica zonas peligrosas en el país. Esto es la sismicidad histórica, y si vemos qué ocurre en el país después de 2010, tenemos dos zonas peligrosas, el norte de Chile, que ya se ha mencionado muchas veces, pero también la zona de Copiapó, y no podemos descartar la ocurrencia de un terremoto mayor en cualquier lugar de Chile, en cualquier momento. O sea, si bien es cierto, después de la ocurrencia de un terremoto grande, decrece la probabilidad que en la misma zona ocurra un terremoto, sin embargo aumenta la probabilidad que ocurra en la zona vecina, la probabilidad no es cero. Eso significa que siempre debemos estar preparados en Chile para que este fenómeno ocurra. Y viendo los sismos desde 1700 hasta ahora, en rojo los que han ocurrido en Chile, prácticamente el 30% de todos los sismos mayores que han ocurrido desde 1700 a la fecha son en territorio nacional. Y es lo que les mencionaba al comienzo, tenemos también del orden del 30-40% de la energía disipada en el mundo en estos términos. O sea, el cuento final es que tenemos que construir en forma adecuada para el país, adecuada tanto en calidad como en costo. Sabemos que el lobo feroz va a llegar, y cuando llegue y sople, que nuestras estructuras se comporten como corresponde.
Y es como el cuento del lobo, estamos avisando que en algún momento va a venir y no sabemos cuándo, pero va a llegar. O sea que muchas gracias. Bueno, tenemos un reto con el tiempo, entonces yo quizás me voy a disculpar, a menos que hubiera una o dos preguntas para los panelistas. Quisiera continuar a la siguiente sesión para tratar de terminar a las 2 de la tarde y almorzar. Tendríamos 45 minutos como máximo para la siguiente sesión. Entonces, si me lo permiten, me gustaría invitar al ingeniero Diego Sánchez para que nos presente a los siguientes panelistas y también nos pueda moderar la siguiente sesión. Bueno, bien, buenas tardes. Pero realmente el reto no solamente es acabar rápido, sino tratar de mantenerlos a todos atentos. Entonces vamos a hacer una primera presentación dentro de este panel que se denomina Integración de la reducción del riesgo de desastres en las estrategias de adaptación al cambio climático. CAF quiere contarles hoy en pocos minutos una iniciativa con la que venimos trabajando aproximadamente hace ya 2 años, que denominamos Geópolis, y que está asociada a una idea, y es tener una infraestructura en armonía con la naturaleza. CAF es un banco que financia proyectos de infraestructura en toda la región, y eso de alguna manera nos ha comprometido en que nuestra labor es no solamente financiar, sino generar conocimiento alrededor de cómo construir una infraestructura adaptada a las situaciones propias de la Tierra. Y por eso el tema de Geópolis. Bueno, los antecedentes claros, nosotros todos vivimos permanentemente viendo lo que ocurre con los efectos del cambio climático en los países andinos, especialmente todos los fenómenos de deslizamientos, de avalanchas, de procesos de socavación, grandes inundaciones que hemos visto en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, rotura de diques, pues no hablar de los movimientos sísmicos que ya las últimas charlas nos han ilustrado bastante sobre lo que eso representa en países como Chile. Y finalmente entonces este riesgo de desastres naturales está relacionado con la intervención del hombre. Ayer lo dijimos varias veces. La Tierra es la que está siendo afectada por la intervención del hombre. Entonces existen de alguna manera 3 componentes que tenemos que trabajar cuando hablamos de Geópolis. Hablamos de amenaza, que es la intensidad y la frecuencia de un fenómeno natural; vulnerabilidad, que es la baja capacidad de la sociedad y la infraestructura para resistir los embates de la naturaleza; y resiliencia, que es una capacidad de recuperación de los sistemas después de un desastre. ¿Qué es entonces Geópolis y cuál es su misión? Y ahí un poco la explicación de por qué Geópolis. Y es la polis se adapta a las leyes de la Tierra, o sea, la población, la sociedad, las comunidades son las que tienen que adaptarse a las leyes de la Tierra. Entonces, ¿qué es esta iniciativa? Es realmente una red, es una red de pensamiento latinoamericano que permite fortalecer capacidades regionales. O sea, nosotros estamos mirando lo que ocurre en los países de la región en el tema de manejo de riesgos de desastres naturales. ¿Y qué hace Geópolis? Aprovechar ese talento y esa capacidad que hay en científicos, en académicos, en ingenieros, en autoridades que en América Latina nos pueden ayudar a identificar y medir amenazas y riesgos, reducir vulnerabilidades y aumentar la resiliencia. ¿Para qué? Pues para hacer recomendaciones prácticas o mejores prácticas que mitiguen riesgos en fenómenos naturales sobre un hábitat humano, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades institucionales, que es algo en lo que ayer en las presentaciones de alguna manera detectamos y hicimos mucho énfasis en el tema de la capacidad institucional,
no solamente la capacidad de las personas, sino la capacidad que tienen las organizaciones públicas y privadas para atender todo lo que significa la prevención, la planificación de riesgos, dentro de una cultura adecuada de prevención de riesgos. ¿Y qué significa ese subtítulo que le quisimos dar a Geópolis de infraestructura en armonía con la naturaleza? Primero, pues pensamos, y un poco el logo que tenemos en Geópolis, que coincidencialmente es bastante parecido al logo que utilizaron para este foro. Tiene alguna similitud con el mensaje que queremos dar de la tierra y el impacto que le genera la infraestructura. Aquí básicamente lo que hacemos es desarrollar una visión integradora y multidisciplinaria de los riesgos naturales en la concepción, diseño y construcción de la infraestructura, dentro de todo el ciclo de vida de la infraestructura. Me voy a adelantar en 2 diapositivas solamente para explicar lo que en CAF entendemos el ciclo de vida de la infraestructura. Desde la misma planificación y las políticas, el diseño como tal del proyecto, desde el punto de vista conceptual y de detalle, la construcción e implementación de cualquier componente de la infraestructura de desarrollo, la gestión misma de ese activo, de esa carretera, de ese puente, de esa hidroeléctrica y finalmente un monitoreo y adaptación. Eso es lo que denominamos el ciclo de la infraestructura y es donde podemos incorporar siempre diferentes medidas para poder prevenir y planificar adecuadamente los riesgos. Facilitar el crecimiento económico y social de la sociedad y su hábitat sin olvidar los riesgos naturales. Fortalecer la resiliencia entre la ocurrencia de eventos de fuerte potencial destructor, diagnosticar, analizar y disminuir la vulnerabilidad urbana, mejorar formulación de políticas en planificación y desarrollo de infraestructura y potenciar la educación sobre riesgos y prevención. Eso último también lo han dicho varias veces en este foro, y es que definitivamente la importancia de generar procesos de formación y de educación a todo el equipo de personas que están comprometidas con este tema debe ser algo permanente, no puede ser un esfuerzo puntual, sino que debe ser un esfuerzo que nunca se reduzca. ¿Qué es hasta ahora Geópolis o en qué hemos trabajado? Y aquí solamente hemos mirado 3 pilares o 3 áreas, entendiendo que este problema del cambio climático, de todo lo que se representa los riesgos sísmicos y los problemas de planificación o de gestión de riesgos es muy complejo y es muy amplio. Quisimos enfocarnos como en 3 áreas, hacer un gran esfuerzo de crear esta red de expertos, pero nos enfocamos a 3 áreas. La primera es la ingeniería sismo resistente. Y ahí quisimos trabajar en el desarrollo o en la revisión de normas de sismo resistentes. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que existen normas en todos los países y de alguna manera la formulación que queremos promover o que queremos dejarle a los gobiernos es que hay que reforzar ciertos aspectos de la norma, como van a ver en una diapositiva siguiente, que hemos hasta ahora adelantado en el trabajo de este equipo de ingenieros sismos resistentes en la región. El otro pilar es el tema de cambio climático y recursos hídricos. Es el impacto en los recursos hídricos y en obras hidráulicas dentro de una visión de desarrollo. Adaptación y gestión de riesgos para la prevención de desastres, de nuevo. Y por último, el tercer pilar es la planificación, que también es algo que claramente lo han resaltado todos aquí, es que es necesario establecer siempre metodologías a partir del análisis de situaciones o instituciones de los países que nos permitan reducir los riesgos de desastres. Esos son los 3 pilares. ¿Qué hemos trabajado hasta ahora en esos 3 pilares? Aquí están los países en los que estamos trabajando. ¿Qué significa que estamos trabajando? Significa que en cada país de estos tenemos un experto de la red, vinculado a Geópolis. Ese experto nos ayuda a conformar este centro de conocimiento permanente que trabaja en función de los objetivos que mencioné al comienzo. Como ven, en el tema de ingeniería sísmica es donde más gente hemos vinculado. Es el equipo que hasta ahora ha crecido más. El proceso básicamente ahorita está en incluir nuevos países. En el caso de ingeniería sísmica estamos incluyendo también a Panamá, Guatemala y El Salvador. En cambio climático y recursos hídricos estamos trabajando básicamente en 4 países andinos. Vamos a incorporar ahora también a Venezuela y a Panamá. Y en planificación y reducción de riesgos de desastres tenemos a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. En el componente 1 de ingeniería sísmica, como lo expliqué, es un análisis de la normativa sísmica regional.
Como ven en esta tabla, no se alcanza a ver muy bien, pero ¿qué es lo que está haciendo el equipo de expertos de Geópolis? Es reconociendo cuáles aspectos dentro de las normas de cada uno de los países son atendidas por la norma. Y ubicar entonces qué hay avanzado, qué se puede rescatar de cada una y compartir entre los expertos de cada país el desarrollo o fortaleza que tiene la norma en alguno de estos temas, ya sea edificios, puentes, viviendas de 1 y 2 pisos, procesos de rehabilitación de estructuras, temas de prefabricados, estructuras en madera, estructuras en adobe, guadua, etcétera. Lo que hemos mirado es que hay normas en cada país que han hecho un avance mayor que los demás y compartir un poco todo ese conocimiento para mejorar la normatividad sismo resistente. En el tema de cambio climático y recursos hídricos, la investigación que ha hecho el equipo de Geópolis está orientado a todo lo que significa el comportamiento de glaciares y páramos, bajo el efecto del cambio climático. Especialmente hemos visto el problema de los glaciares, que son los que aportan agua dulce a ciudades urbanas o rurales en Bolivia, Ecuador y Perú, y los páramos en el caso de Venezuela, Colombia y Ecuador. También el estudio está enfocado a determinar cuáles son esas cuencas que disponen de recurso hídrico para ciudades cercanas en las regiones andinas, como son los países de Bolivia, Ecuador y Perú. Ahora vamos a trabajar muy fuertemente el tema de inundaciones y sequías. Hemos encontrado que este es un aspecto dentro del fenómeno del cambio climático que requiere una revisión por parte de la red de expertos nuestra, tratando de identificar las principales vulnerabilidades socioeconómicas asociadas al tema de inundaciones y sequías. Y finalmente la propuesta que va a tener este equipo de Geópolis en el tema de cambio climático y recursos hídricos son medidas de adaptación. Medidas de adaptación para la fase de diseño, para la fase de construcción y mantenimiento de obras hidráulicas y en carreteras. Esta es una gráfica que tal vez algunos conocen y han visto en otras ocasiones, pero quería dejarla para ilustrar un poco lo que entendemos nosotros como el efecto del cambio climático y los recursos hídricos sobre una zona urbana. Y ahí entonces uno va empezando a ver cómo los diferentes impactos, ya sea por retroceso de glaciares, por incremento de erosiones y transporte de sedimentos, por cambio de caudal de los ríos, por incremento del nivel del mar, va impactando de manera diferente los sistemas más vulnerables de una ciudad o de una región, ya sea impacta directamente a los recursos propiamente hídricos de la ciudad, a los embalses, a los sistemas de suministro, al sistema de transporte de la ciudad, etcétera. Entonces, esta es una manera en la cual visualizamos nosotros el efecto del cambio climático sobre el recurso hídrico como elemento fundamental en el desarrollo de una zona urbana. Y alrededor de las propuestas que se están dando de adaptación, pues hemos dividido en fórmulas de adaptación no estructurales o medidas no estructurales y medidas estructurales. Todos saben cuáles son las posibles medidas no estructurales que se pueden proponer para poder de alguna manera contribuir al proceso asociado al cambio climático, como son temas asociados a tarifas, a reutilización del agua, a minimizar pérdidas, sistemas ahorradores en sistemas urbanos y en riego y a educación escolar. Y lógicamente las medidas estructurales, que son las que hay que preparar de alguna manera a los organismos públicos que están relacionados con los proyectos de infraestructura, y son la ejecución de obras que previenen de alguna manera los efectos del cambio climático, como son construcción de trasvases, derivaciones, galerías filtrantes, conducciones, embalses, son inversiones que se pueden hacer de manera preventiva para reducir el impacto del cambio climático. El tercer componente es el de fortalecimiento institucional y planificación para la reducción de riesgos. Esto es muy interesante porque aquí lo que hacemos es trabajar con las instituciones. Hemos hecho un acercamiento a todas las instituciones públicas y privadas en los países en los que estamos hasta ahora adelantando la red, que son Bolivia, Perú y Ecuador, y este año vamos a empezar con Colombia y Panamá, pero lo estamos haciendo bajo la visión sectorial. No hemos querido hacer un análisis general, o sea, no hemos dicho el tema de la planificación y de la reducción de riesgos de desastres es un aspecto que se debe mirar de forma general en un país. Lo hemos querido mirar ahora de manera sectorial, y los sectores a los que hemos apuntado son dos: el sector de vialidad y el sector de energía. Al hacer ese análisis de manera sectorial, lo que estamos comprometiendo es mucho más a los actores
que tienen que ver con el problema. No simplemente al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos o a los organismos públicos que son responsables en general de la gestión de riesgos, sino directamente a los ministerios, a las agencias que tienen que ver con el tema de transporte y vialidad y con el tema de energía. Entonces, en ese sentido es una diferencia importante que hace Geópolis de trabajar el tema de la reducción de riesgos de desastres, y es que le hemos dado una visión sectorial. Y esa visión sectorial se materializa en la realización de planes indicativos de fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con la reducción de riesgos de desastres. Este es, digamos, el marco conceptual con el cual el equipo de Geópolis trabaja en los países que hemos hablado hasta ahora, mediante la incorporación de la gestión de riesgos a través de la creación de una cultura preventiva, en desarrollo de conocimientos sobre riesgos y tecnología y crear marcos institucionales. Fortalecer marcos organizativos y jurídicos, eso también lo dijimos ayer, tal vez es el primer paso que tienen que dar los gobiernos cuando comiencen a pensar en fortalecer y en planificar mejor el tema de la reducción de riesgos de desastres, es que hay que tener un marco normativo y jurídico adecuado. Entonces, ahí hemos trabajado en el plan indicativo, en estas líneas estratégicas para fortalecer esos marcos normativos y jurídicos institucionales. También hay que mirar un poco cómo se hace la planificación en cada uno de estos sectores, en el sector de vialidad y en el sector de energía, mediante elaboración de planes específicos de reducción de riesgo, incorporación de la reducción de riesgos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en la incorporación de la reducción de riesgos de desastres en los proyectos de inversión directamente y estableciendo mecanismos de soporte para la reducción de riesgos de desastres dentro de todo el proceso de planificación y toma de decisiones. Y por último, los mecanismos de apoyo a la planificación, que resalto también las conclusiones de ayer. Definitivamente no podemos pensar en planificar si no contamos con adecuados sistemas de información. O sea, información suficientemente confiable que nos permita planificar mejor. Entonces, ahí aparecen, y así hemos incorporado dentro de los trabajos que hemos hecho con esos 3 países en esos sectores, que es necesario trabajar en sistemas de información sobre peligros, vulnerabilidades, riesgos, impactos socioeconómicos, también la creación de sistemas de indicadores sobre históricos y potenciales impactos socioeconómicos, metodologías de planificación prospectiva de riesgos, sistemas de indicadores de resultados, reducción de riesgo, desastres y de impactos socioeconómicos y sistema de indicadores de gestión. Todos son sistemas de información para mejorar el proceso de planificación. Finalmente, para dejar ya ahorita mis 2 compañeras de panel, es una invitación que hace CAF, porque esto es una red que no se va a fortalecer si no es con el apoyo de todos los que de alguna manera están estudiando y están trabajando en las instituciones en este tema. Entonces la invitación es a crear y a tener cada vez más fuerte este centro de pensamiento Geópolis, consolidando esa red de expertos que con el conocimiento científico e institucional que tienen la mayoría de los que están aquí, porque todos trabajan en este tema, ya sea desde la academia, desde las instituciones, nos apoyen en la generación y transferencia de experiencias. Esa es la tarea que hace CAF cuando diseña estos programas de conocimiento, es básicamente transferir conocimiento, transferir experiencia, buenas prácticas, de un país a otro, de una región a otra, de una institución a otra. Entonces, conformando esta red, podemos fortalecer las instituciones y mejorar el diálogo sobre políticas públicas en distintas áreas relacionadas con la reducción del riesgo en América Latina. Muchas gracias.